Ya voy a empezar la presentación. Ya está grabando, ¿verdad? Ya. Recording in progress. Sí, sí dijo, ¿verdad? Sí te dijo a ti que estaba grabando. Ya está Confirma. grabando. Sí, ya está Entonces, grabando. vale. Entonces, hola, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí para hacer una entrevista que está relacionada con el último video que produje para el canal, que está relacionado con las acciones que cometió Lili Telles en el programa de noticias de Fox News. Entonces, bueno, yo decidí, quise invitar a alguien que tenga expertise en el tema de la cooperación bilateral entre Estados Unidos y México. Y bueno, hoy está aquí con nosotros dicha persona. De hecho, ya ha estado previamente con nosotros, ya había participado en alguno de los videos. Entonces, se las presento. Es Chantal Amina, que hoy está otra vez con nosotros. Bienvenida, Chantal Amina. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y un placer nuevamente reencontrarme contigo. Gracias. Igualmente, entonces les voy a presentar a Chantal Amina. Chantal Amina es máster en Cooperación Internacional al Desarrollo, Gestión y Dirección de Proyectos por la Universidad Internacional de La Rioja y también es máster en Violencia de Género desde una perspectiva multidisciplinar por la Universidad Complutense de Madrid y desde luego ella es internacionalista, estudió Relaciones Internacionales por la UNAM. Y bueno, hoy está con nosotros para un poco despejar nuestras dudas respecto a las acciones que cometió Lili Telles en este programa de Fox News en relación con la relación bilateral, valga la redundancia, que existe entre México y Estados Unidos y también en el contexto de lo que le llaman ellos la lucha contra el narcotráfico y sobre todo situándonos en relación a los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, los últimos dos gobiernos, ¿sí? Entonces, voy a empezar por preguntarle, ¿no? Por externarle a Amina nuestras dudas. Voy a empezar con la primera pregunta y quisiéramos saber, Amina, que nos expliques, por favor, qué es cooperación y cooperación bilateral, si nos puedes explicar. Bueno, sí, claro que sí. Podríamos definir a la cooperación como, primero vamos a definir el concepto de cooperación y luego hablaremos un poco de la cooperación bilateral, ¿no? Podríamos definir a a la cooperación, perdón, como la colaboración entre países, puede ser organizaciones también internacionales, gobiernos, desde luego, estados, ONGs y otros actores a nivel global, que tengan como finalidad coordinar acciones, pues a través de acuerdos, de tratados, para que se puedan llevar a cabo una serie de temas de agenda, ¿no? Para promover siempre un mundo más justo, más equitativo y que atienda a una determinada causa. De manera concreta, esa es la definición de de la cooperación. Y bueno, pues tenemos diferentes tipos de cooperación. Hay cooperación bilateral, cooperación multilateral, cooperación sur-sur, cooperación triangular, cooperación humanitaria, la cooperación al desarrollo, cooperación técnica y científica, cooperación también en el ámbito de lo cultural, del medio ambiente y desde luego en materia de seguridad y defensa, que es lo que estaremos abordando hoy aquí en tu canal. Y nuevamente te agradezco por este reencuentro y No, esta invitación. Muchas gracias. Y bueno, con respecto al tema de la cooperación bilateral, pues es en la que participan dos países a través de ciertos acuerdos o tratados entre sus gobiernos. También pueden estar involucradas embajadas, perdón, agencias de coordinación técnica y por ejemplo, en el caso de la cooperación al desarrollo, y que también está en el marco de la cooperación bilateral, las acciones de cooperación se llevan siempre a cabo entre un país que se ha considerado un país desarrollado, entre comillas, y un país sonante. Eso es lo que podríamos decir un poco acerca de lo que es la cooperación y la cooperación bilateral. bueno, entonces, muy bien, nos has explicado muy bien qué es cooperación y cooperación bilateral. Yo nada más me gustaría agregar una notita a lo que acaba de decir Chantal Amina para tratar de contextualizar en qué marco de las relaciones internacionales y del sistema internacional vamos a entender a la cooperación y a la cooperación bilateral. La cooperación y la cooperación bilateral las vamos a entender como todo lo opuesto al paradigma realista
de la Mm, política de las relaciones internacionales. En el paradigma realista, el sistema internacional está caracterizado por ser anárquico y los mm, estados son hostiles entre sí. Todo se mm. logra a través de la fuerza, ¿sí? A través de la atribución de capacidades y de las competencias que tenga el estado en particular. La cooperación no pertenece al paradigma del realismo. En la cooperación se establece todo lo contrario. A pesar de que hay anarquía en el sistema y a pesar de que hay cierta hostilidad entre los estados, a través del diálogo, de las instituciones, de las reglas, puede haber negociación entre los estados. Entonces, este paradigma de la cooperación hay que entenderlo que es algo muy opuesto al modo de pensar típico de los países imperialistas, de los países dominantes, hegemónicos, que quieren siempre imponer su voluntad. Y en esto vamos a encontrar una diferencia muy grande. Ahora en Estados Unidos, el actual presidente, desde luego, abrazan una política realista de las relaciones internacionales. Ellos no creen en la cooperación y se opone un poco al paradigma liberal que tenían o tienen los demócratas, que cooperan más. Nada más quería agregar esa nota. Y le hago la siguiente pregunta a Mina. Entonces, ¿cómo ha sido históricamente la cooperación entre Estados Unidos y México a grandes rasgos? Bueno, podríamos aquí hablar brevemente de cómo ha sido, ¿no? Históricamente la cooperación entre México y Estados Unidos. A grandes rasgos te puedo decir que históricamente se puede decir que ha sido una relación llena de matices, de desencuentros, pero también se puede decir que de fortalezas y oportunidades, ¿no? Son naciones pues independientes que mantienen relaciones diplomáticas formales. Las relaciones entre México y Estados Unidos se formalizaron una vez que México obtuvo pues sí, su reconocimiento internacional de ser un país independiente de España, ¿no? En octubre en 1823 aproximadamente. Y luego, bueno, Estados Unidos logra su independencia, pues como sabemos, el 4 de julio de 1776. Después de que, digamos, cada país ya obtiene su independencia, reitero, allí viene un periodo marcado de intervenciones norteamericanas en México, ¿no? Primero en el siglo XIX, esta guerra con Texas, cuando se anexa a Estados Unidos, y luego en el siglo XX, 1914 aproximadamente, en el contexto también de la Revolución Mexicana, ahí las tropas de Estados Unidos intervienen en Veracruz para controlar el puerto y presionar al gobierno de Victoriano Huerta, ¿no? Y luego hay también una operación militar en 1916, cuando la captura de Francisco Villa, ¿no? Pero eso fracasó. Entonces, yo considero que esta relación de México con Estados Unidos está regida por una relación que se puede nombrar como dinámica, multitemática, ¿no? De hecho, en el periodo de Peña Nieto y de el presidente Peña Nieto y Barack Obama, se desarrolló una agenda multitemática para atender mm, de manera coordinada ciertos asuntos, ¿no? Sobre todo en materia de seguridad, de migración, de igualdad de género, que son como los principales temas que le importan a Estados Unidos. El tema de sus fronteras, el tema de la migración y pues sí, de esa, digamos, de ese interés que tiene Estados Unidos por siempre tener sus fronteras protegidas, ¿no? Que es una relación muy diferente la que tiene Estados Unidos con México a la que tiene con Canadá, por ejemplo, ¿no? Entonces, podríamos definir esto de esta manera pues a grandes rasgos, ¿no? Una relación con una serie sí, de conflictos, porque tú lo has dicho muy bien, Estados Unidos se mantiene siempre como hegemonía preponderante, ¿no? Como el país que dicta cuáles van a ser los acuerdos y tratados en diferentes materias, no solamente con México, sino con otras naciones, pero concretamente con México le importa mucho contener y frenar todos los flujos migratorios y cuidar muy bien
su seguridad, porque para ellos es como su prioridad, ¿no? Su agenda, tú lo has dicho ahorita, ellos se, se manejan bajo los preceptos de esta teoría, ¿no? De la Realpolitik y de la doctrina Monroe, y entonces para ellos, pues, el tema prioritario en su agenda en materia de cooperación siempre es la seguridad, su seguridad nacional. Perfecto. Entonces, ¿cuándo empezó la cooperación entre México y Estados Unidos ante el problema del narco, Amina? ¿Y cómo y de qué manera se dio esta cooperación? ¿Sí? ¿Y cómo ha evolucionado en el tiempo? Bueno, existe una serie de mecanismos que han implementado México y Estados Unidos para poder alcanzar acuerdos de cooperación bilateral para combatir el tema del narcotráfico y el crimen en general, ¿no? Podemos decir que en el periodo de el presidente López Obrador se habla de un proceso al que se le llamó plan de entendimiento, perdón, entendimiento bicentenario. Y luego, con la presidenta Claudia Sheinbaum, Ujú, ella ha dado mucha continuidad a la política que manejó el presidente López Obrador, que más adelante podemos hablar de ello, pero concretamente hablando ahorita de esta gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, ella tiene los siguientes mecanismos, perdón. El primero que sería algo que ella denomina un grupo de alto nivel y lo basa en cuatro ejes que son acuerdos basados en la reciprocidad. Para ella siempre es muy importante eso. También habla mucho del respeto a la soberanía, perdón, y a la integridad territorial. La hemos visto siempre en las mañaneras hablando de reciprocidad, respeto a nuestra soberanía, a la integridad de nuestro territorio, a una responsabilidad compartida. Habla también ella de confianza mutua, ¿no? Eh, este grupo de alto nivel que ella maneja tiene la finalidad de trabajar conjuntamente para atacar al crimen organizado, para desmantelar a los cárteles y para frenar el tráfico de drogas y armas. ¿Sí? También está por otra parte otro mecanismo y otra ujú. estrategia actual que se llama grupo de alto nivel. Este también es otro mecanismo y estrategia también contra el crimen organizado, en donde un grupo que ha establecido de manera reciente se reúne para dar seguimiento a compromisos mutuos. Es decir, yo establezco un compromiso, un acuerdo con Estados Unidos para desmantelar a los cárteles, detener el tráfico de drogas y de armas, y mi grupo de alto nivel va dando esporádicamente seguimiento a esos compromisos que se alcanzan de manera mutua, ¿no? Mutua, perdón. Y luego este diálogo de alto nivel sobre seguridad es un foro, también es otro mecanismo, es un foro que coordina temas de seguridad. También ahí hay una serie de acciones que se diseñan para igual atacar el narcotráfico y el crimen organizado. Pero bueno, hemos tenido también otros mecanismos históricos, ¿no? Por ejemplo, la iniciativa Mérida, que fue también un acuerdo de alto nivel, ¿no? Entre Ujú. fuerzas policiales como la Fiscalía General de la República y la ATF, que también era para desmantelar, organizaciones transnacionales de grupos delictivos. La unidad de inteligencia financiera era allí se dio la colaboración entre la unidad de inteligencia financiera de México, que es la UIF, y la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. Ello es para combatir el fraude, porque también atacan el tema monetario, ¿no? Financiero. Y bueno, el de la seguridad fronteriza también fue otro mecanismo, otra estrategia que se utilizó para fortalecer y modernizar la frontera. Esos son como, digamos, los más eh, importantes que tenemos. Y bueno, estos mecanismos de trabajo conjunto que lleva a cabo Claudia Sheinbaum en coordinación con su gabinete de seguridad,
y con el gobierno de Estados Unidos, reitero, tiene esos principios rectores, esos que son para ella muy importantes. La soberanía, la responsabilidad compartida, el desmantelamiento de la capacidad operativa de grupos criminales. Y allí para ella es muy importante que ambos gobiernos reconozcan su corresponsabilidad, ¿no? Escuchándola yo en la mañanera, ella habla siempre de ello, ¿no? Tenemos que atrás, hacerlo de manera conjunta. Ella siempre dice, ¿no? Cooperación sí, subordinación no. Entonces creo que sería como, pues, resaltar esos ejes y esa continuidad que da ella un poco a la política en materia de seguridad del presidente López Obrador, que, que siempre intentó que el tema de seguridad se manejara desde la vía pacífica, ¿no? Si quieres más adelante, podemos hablar un poco de la gestión del presidente López Obrador. No, sí, sí, de hecho, era parte de mi pregunta. ¿Cuál ha sido el papel, ¿no? que tuvo ALNO en su gestión? ¿Cómo fue su cooperación con Estados Unidos en general y en particular ante el problema del narco, ¿no? Por favor, si nos puedes explicar. Sí, bueno, hay que decir en un par de segundos o un minuto que previo a la gestión del presidente López Obrador, tuvimos la gestión del presidente Enrique Peña Nieto y desde luego la de Felipe Calderón, que ha sido considerada como una gestión bastante fallida por su combate, ¿no? De manera frontal al narcotráfico. Y Ajá, entonces para López Obrador era muy importante también a atender a la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos. También lo hizo a través de un grupo de alto nivel. Ajá, su secretario de seguridad fue Alfonso Durazo y este ujú, secretario se vio obligado a realizar algunos ajustes, ¿no? Por ejemplo, la idea de que los militares regresaran a los cuarteles y también para López Obrador era muy importante profesionalizar a las policías, ¿no? Y para él allí iba a pacificar al país. Su estrategia, digamos, la que podríamos resaltar más fue la creación de la Guardia Nacional y él apostó a esa pacificación, ¿no? Y desde luego su visión como estadista siempre era atender las causas, ¿no? Es lo mismo que retoma la presidenta Claudia Sheinbaum, que da un poco de continuidad a esa política, ¿no? Vamos a atender las causas políticas, las causas sociales, la atención ujú. a las causas. Eso es como era como uno de los preceptos más importantes del presidente López Obrador, que continúa la presidenta Claudia Sheinbaum, y para él era muy importante que la Guardia Nacional fuera una fuerza de paz, ¿no? Y Ujú, él siempre, porque él decía que la violencia generaba más violencia. Incluso ujú. tenía un eslogan y mucha gente se burlaba de él, ¿no? Medios de comunicación, expresidentes, ¿no? Lo criticaban porque él decía siempre, ¿no? Abrazos, no balazos. Entonces fue muy criticado por ese, pues, eslogan que utilizó, pero Pero además su, criticado de manera, yo diría, acomodaticia, porque por un lado decían claro, que con abrazos, no balazos, no se resuelve nada, pero por el otro decían que la Guardia Nacional era una seña, una manifestación de que el país estaba siendo militarizado, ¿no? Entonces, por un lado decían que la Guardia Nacional significaba militarización, pero por el otro decían que era tibio y que los abrazos, no balazos, era porque él estaba siendo complaciente con el narcotráfico, ¿no? Entonces, realmente era, claro, no sabes a cuál de ambas argumentaciones hacer caso, ¿no? Ujú. claro, y considerando que nunca le vas a dar gusto, ¿no? A este tipo de grupos, de personas, ¿no? A las críticas, porque finalmente él fue duramente criticado por su política de seguridad. Creo que él fue, sí, en donde yo siento que fue más severamente criticado, y creo que Claro. para él su pieza central en el eje de su Plan Nacional de Paz
y Seguridad, que abarcó del 2018 al 2024, estaba esta consolidación de la Guardia Nacional como una fuerza de paz. Porque yo pienso que él ha sido siempre un líder social con ideas muy claras sobre lo que Ujú, significa la paz, ¿no? A ujú. través de la congruencia de nuestras acciones. Y creo que su relación con el presidente Donald Trump en ese momento fue una relación muy respetuosa. Creo que realmente el presidente Donald Trump tenía un respeto por la figura del presidente López Obrador y que ellos pudieron establecer buenas relaciones que ahora siento con Claudia Sheinbaum las relaciones más tensas, quizás porque también estamos en otro contexto histórico, en otro momento, pero ha pasado poco tiempo relativamente, ¿no? Y entonces, La derecha creo yo que se radicalizó aquí en Estados Unidos, está hiperradicalizada. Es decir, ya con el primer mandato de Trump vimos un discurso muy fascista, ¿no? Muchos horrores, pero ahora está ujú. totalmente radicalizada y se está reflejando en su política exterior de ataque frontal a Claudia Sheinbaum, a Venezuela y todo esto, ¿no? Yo creo que eso lo podría explicar. Ujú. Claro, sí, lo que tú dices es muy importante, haces un señalamiento muy necesario que hay que resaltar, que evidentemente la política de exterior del presidente Donald Trump ahora es otra, que hay guerras abiertas, estamos en pleno genocidio, que está esa idea Increíble. de retomar su poder como hegemonía, de hacer grande otra vez América, ¿no? De no entender que la multipolaridad es necesaria como la diversidad, ¿no? Y Claro, creo que allí a él le está faltando ese respeto a la soberanía y creo que le va a pasar factura en algún momento de la historia y de su sí. gestión política al presidente Donald Trump. Pero regresando al punto, con el presidente López Obrador, dentro de todo podemos decir que hubo una relación de cooperación cordial, de buena vecindad, y que también el presidente López La Obrador, a llamada pesar buena de, vecindad sí, la de buena vecindad, Roosevelt, de sí, Franklin Delano Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial. Ujú. sí, sí, así es, y que a pesar de que fue severamente criticado por este eslogan, reitero, de los abrazos y no los palazos, yo pienso que realmente en materia de seguridad, eh, considero que la gestión del presidente López Obrador fue buena, que Excelente. no hubo un incremento de violencia o sí, de daños colaterales, como en el caso del presidente Felipe Calderón, que pues Incrementó el crimen con él. y abrió la caja de Pandora, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, bueno, eso podríamos también decir a grandes rasgos del presidente López Obrador. A mí me parece que eh, realmente entendiendo su eslogan de abrazos y no Ujú. balazos y su política en materia de seguridad, creo que es, desde mi opinión muy personal, es un ejemplo a seguir que tuvimos un estadista como él, como Obrador, y que tendrían que los estados replantearse el contener el uso de las armas, ¿no? Que los ejércitos sirvan meramente en tema de, sí, para lo que están hechos, ¿no? Para atender a la soberanía, ¿no? De un territorio, a tu seguridad, pero creo que estamos viendo que Estados Unidos ahora mismo está desatado, que no logra contener esa furia, esa idea de tener el control de América, de la región, de tener el control en el mundo, y se está viendo, ¿no? Estamos alcanzando niveles de violencia insostenibles, ¿no? El número de tiroteos en Estados Unidos, de francotiradores, de desgracias que pasan en las escuelas y la violencia, pues está ahorita en un momento, estamos en un momento crítico. Ayer Eh, mismo hubo un tiroteo en Colorado y ayer, seguramente ya estás enterada, asesinaron a Charles Kirk, que es un activista de la extrema derecha ultra conservador, nacionalista cristiano,
hiper, ¿no? Seguidor de Donald Trump, pero la paradoja es que ahorita la derecha, la extrema derecha en Estados Unidos, todos los republicanos están acusando a la izquierda, ¿no? Del asesinato, cuando el asesinato se llevó a cabo con armas, que toda la izquierda, todos los demócratas, todos los progresistas hemos pedido que se saquen de la calle, que ya no haya más armas o accesibilidad a las armas. Entonces, ellos no han querido. Este chico Charles Kirk murió producto de un arma de fuego y él era un promotor de la segunda enmienda, Ujú, ¿sí? Del ujú, derecho a portar armas. ujú, Yo ayer estuve poniendo tweets en mi red social y hay un tweet en donde puso él, las armas salvan vidas. ujú. Entonces, qué fuerte. Lo tengo. Paradójicamente, él murió, fue asesinado por un arma. Él creía que las armas salvaban Claro, vidas y lo asesinaron con un arma por esa creencia de él. Es horrible la violencia que está ahorita desatada aquí en Estados Unidos, ahorita que lo mencionas. No es lo he muy, tratado aquí en el canal, pero es algo de miedo. es muy interesante, la verdad, esto que estás diciendo. Es muy interesante que hagas este señalamiento y que paradójicamente él siendo que no tengo tanto conocimiento como tú de él acerca de su trabajo, sí sé a grandes rasgos que estaba muy involucrado con apoyar las políticas de Donald Trump, es lo que sé, pero entendiendo que para él el hacer uso de esta segunda enmienda, ¿no? Como precepto político, filosófico, pues realmente ahí te habla de la persona que era, ¿no? El hecho de portar un arma o poseer un arma ya te dice en sí que es una persona que no cree en la paz, ¿no? Que usa la violencia para ejercer cierto control o poder y que lo poco que sé es que también era un hombre un poco fanático religioso, por decirlo así. No, no sé si estoy bien, Sí, sí, ahorita sí, me es un corrige. ultraconservador. Sí, lo que mencioné, él es un ultraconservador, es decir, un cristiano nacionalista. Sí, son fanáticos y era pues racista, Mm, antisemita, estaba a favor de la inmigración. Dijo que valía la pena que murieran unas cuantas personas al año víctimas de tiroteos masivos con tal de conservar el derecho a la segunda enmienda. Entonces es una tragedia absoluta para él. Se me hace algo muy triste que él haya muerto víctima de su propia claro. ideología y que ahora la derecha no lo quieren reconocer y están culpando a la izquierda. Pero bueno, ahorita que dijiste esto de la violencia, de toda la violencia que genera Estados Unidos, perdón, me acordé del tema, pero nos estamos desviando de lo que tú nos vienes a platicar. Pero con lo que dijiste de la violencia me pareció muy oportuno, pues quise meter este comentario, pero si quieres ya regresemos a lo que tú nos estás aquí ilustrando, dado que pues eres maestra, ¿no? En cooperación por la Universidad de La Rioja. Entonces nos estabas explicando la política, ¿verdad?, de cooperación que instrumentó AMLO. Y te quería hacer una pregunta, porque ahorita que me mencionaste que ellos tuvieron una política de regresar al ejército a los bueno, entonces, ahorita que nos estabas diciendo, ¿no? Te quiero hacer una pregunta porque se me hizo muy interesante esto que nos estabas diciendo, de que tuvieron una política de regresar a los cuarteles al ejército. Te quiero preguntar por qué si tuvieron esta política de pacificación del país que tú nos estás explicando, que me parece que fue una bandera muy fuerte que sostuvo AMLO, ¿por qué la derecha insistió en que la Guardia Nacional era un símbolo de militarización del país? ¿Por qué? Explícanos qué funciones cumplía la Guardia Nacional. Explícanos qué funciones cumplía la Guardia Nacional y por qué eso que dice la derecha no es verdad. ¿Por qué no hubo una militarización y en realidad sí hubo pacificación? Bueno, porque realmente él no quería que los militares estuvieran en las calles, como lo hizo Felipe Calderón, de manera frontal, utilizando las armas y confrontando al ejército con los cárteles de la droga, que fue una guerra abierta en donde hubo una demostración de fuego cruzado, ¿no? Y como te digo, los daños colaterales fueron enormes. No tengo ahorita la cifra exacta,
una disculpa por eso, pero Se hablan yo de creo más de 100.000 muertos, ¿no? Es lo que más o menos recordamos. puede, 150.000, 180.000. puede ser, yo creo que sí, tienes razón, pero para él militarizar la seguridad pública generaba más violaciones de derechos humanos. Entonces yo creo que él lo que no quiso es eh, propiciar el tema de la aparición de más violencia, de que se provocara y generara más violencia, de que hubiera casos de torturas o desapariciones forzadas, que fue lo que pasó con la gestión del presidente Felipe Calderón, y porque pues ellos también atienden a instancias internacionales como Amnistía Internacional y a otras organizaciones que están siempre revisando en los anuarios, ¿no? de temas de violencia, de cooperación, de seguridad, cuál es la actuación y la política de cada país, de cada estado, ¿no? Entonces, para él yo creo que era muy importante eh, eh, transferir la Guardia Nacional a una fuerza creada bajo una Secretaría de la Defensa Nacional, de la Sedena, y evitar el que sí estuviera presente como un elemento de seguridad para la población, pero que no se utilizara esa fuerza que había utilizado de manera indecente o exacerbada, por decirlo así, Felipe Calderón, que esas son cosas muy diferentes, que tú tengas a una Guardia Nacional en las calles con quien tú sientas la seguridad como sociedad civil frente a los cárteles de la droga y las organizaciones delictivas versus que tengas a los militares para que entren al fuego cruzado, ¿no? Y para que generen más violencia. Entonces, allí podemos hablar de que su política de seguridad realmente fue efectiva y exitosa, por más que la derecha se ha encargado de decir lo contrario, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, siempre ha estado esa descalificación a su gobierno, a sus políticas sociales, a la atención de las causas que retoma la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces creo que tiene que ver un poco con eso. Oye, entonces, en realidad la Guardia Nacional no realizaba labores parecidas a las que realizaba el ejército, es lo que estoy entendiendo. Por ejemplo, la Guardia Nacional portaba armas, porta armas. La Guardia Nacional porta armas, pero sus atribuciones no son las que tenía el ejército. Ahí sí hay que hacer esa diferencia y no hay un registro de daños colaterales con el presidente López Obrador, a diferencia de lo que hizo el presidente Felipe Calderón. Estamos hablando de cosas muy diferentes y se le ha estigmatizado, por decirlo así, al presidente López Obrador, se le ha demonizado. La Guardia Nacional fue como una Guardia Nacional, es la represión en las calles. No, no fue así. La Guardia Nacional eh, estuvo, por ejemplo, en el norte, en Tijuana, en Mexicali. Yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo allá y sus funciones eran meramente de vigilancia, ¿no? Y de atención a la sociedad civil frente a la violencia que pudiera generar un cártel de la droga, ¿no? Y en el caso de Felipe Calderón, pues hay muchos informes y reportes de eh, corrupción, ¿no? Incluso Ujú, dentro del ejército. Entonces podríamos hacer también esa diferencia. ujú. Entonces, otra pregunta. Claudia Sheinbaum, porque no lo sé, lo desconozco, la verdad. ¿Claudia Sheinbaum sigue conservando la Guardia Nacional o ella Sí, ya no la está usando? no, 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 la Guardia Nacional sigue todavía porque ella, te digo, ha dado continuidad como a muchas de las políticas del Ok. presidente López Obrador. De hecho, en este primer informe de gobierno que ella tuvo hace un par de días, no sé si lo viste, ella también, Vi una parte. Ujú. ella también allí, si te metes a la página de su primer informe, hay una serie como de directrices
Está en el apartado uno, el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. En el apartado 2 tiene temas de bienestar con justicia. En el apartado 3 tiene esto de la prosperidad compartida. En el apartado 4 tiene desarrollo sostenible. Y dentro del apartado 2 de bienestar y justicia, allí habla ella de su estrategia nacional para la paz, que es la atención a las causas. Qué bonito. Ate- Ujú. Hablando de seguridad nacional, de soberanía del territorio, utilizando sus zonas marinas también, desde luego, utilizando la Defensa Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. O sea, la Guardia Nacional sigue vigente, ella la ha seguido utilizando, las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, la Escuela Naval, ¿no? Todas estas que están dentro del margen de temas de seguridad. Y ella, a pesar de que ha seguido como estas políticas el presidente López Obrador, reitero, en atención a las causas y atender las causas sociales, también tiene su sello distintivo, sus propias políticas, también tiene su propia personalidad, ¿no? Podríamos Claro. decir que tiene es una figura diferente, ¿no? A la del Sí, líder que teníamos en López Obrador. claro. Y que bueno, Oye, perdón, aquí en este primer informe, perdón, discúlpame que te interrumpa, pues ella también se auxilia mucho del Plan México, ¿no? Siempre ella dice, bueno, aquí en el Plan México y en sus documentos oficiales, ¿no? Para coordinar temas de inteligencia, perdón, el Plan Nacional de Desarrollo, hay un Plan Nacional de Desarrollo de 2025 a 2030 que también tus, tu público puede consultar, igual, si quieren. Y sí, está la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, sigue vigente. correcto. Oye, entonces, ¿el Plan México es el nombre del Plan Nacional de la presidenta Sheinbaum para eh, promover la seguridad en el país? Su programa, sí, en seguridad, en inteligencia, o él hoy lo hizo de manera conjunta con AMLO. Digamos que es una estrategia, por decirlo así, es una estrategia integral que presentó la presidenta Sheinbaum que busca atender varios asuntos, por ejemplo, el fortalecimiento, perdón, de la economía, el que haya una reducción de la pobreza económica, de las desigualdades. Para ella es muy importante. Mm. Yo veo que ella hace mucho hincapié en la reducción de la pobreza, la desigualdad, igual que el presidente López Obrador. Finalmente fueron colegas, jefa de gobierno, él, o sea, estuvieron trabajando siempre juntos, ¿no? En este plan de México también ella quiere promover la soberanía nacional mediante el incremento el potenciar la industria, ¿no? El fortalecimiento de programas, el bienestar. Para ellos es muy importante toda esta serie de programas sociales. También incluye el incentivar algunos incentivos, perdón, fiscales para la inversión, ¿no? Para la atracción de la inversión extranjera, está apuntando mucho también en el Plan México ella a innovar a través de la investigación, porque pues ella igual como científica Claro, tiene tienes ese formación interés. científica, Claudia Y, bu- Palencia. y bueno, y todo esto en Salimos de aras, la misma facultad, sí. claro, y todo esto en aras, desde luego, de que haya un aumento de bienestar y calidad de vida para los mexicanos, ¿no? De que haya una creación de empleos bien remunerados, de que haya un consumo de productos mexicanos. Ella me parece muy interesante el trabajo que ha realizado Marcelo Ebrard. Creo que ya también tú me habías comentado que te gusta cómo trabaja él, y creo que ahí Ujú. coincidimos. Y él también, bueno, cuando fue secretario de Relaciones Exteriores del presidente López Obrador, en mi opinión, hizo muy buen trabajo y creo que ahora lo sigue haciendo. Está siempre muy involucrado en potenciar el consumo de los productos mexicanos. Entonces, digamos que todo esto está como dentro de ese Es, plan México. es Que es secretario de Economía, ¿verdad? Perdón por interrumpirte, Sí, Marcela. ahora es su secretario de Economía y creo que está igual realizando un trabajo muy interesante en defensa
de los intereses de México, ¿no? Versus los intereses que pueda tener China en el país y sus inversionistas o los intereses que pueda tener Estados Unidos y ahorita con el tema de los aranceles y todo esto. Pero finalmente eso es, el Plan México es una estrategia, por decirlo así, integral para atender, fortalecer algunos puntos. Perfecto, entender las necesidades, ¿no? De la sociedad mexicana. Oye, entonces, ¿cómo valorarías tú de manera global la cooperación que han tenido los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador con Estados Unidos en materia de narcotráfico, en materia de narcotráfico y de seguridad en general? ¿Cómo la valorarías? Mira, yo creo que estamos, bueno, he visto bueno, siempre sigo también tus videos, me encanta tu Gracias. canal y he visto el último video que has compartido sobre la visita que tuvo Marco Rubio. Me pareció muy interesante todo lo que señalas. Yo pienso que hay una área de oportunidad muy grande para México de poder seguir fortaleciendo su soberanía, acordando, ¿no? Realizando llevando a cabo, perdón, los acuerdos en donde ambas naciones eh, puedan salir beneficiadas. Ajá. Yo creo que estamos frente a una posición de una presidenta, Claudia Sheinbaum, que tiene un buen manejo de discurso, es una persona muy diplomática. Me parece Ujú, que a diferencia de López Obrador, que es otra su personalidad, ujú. ella tiene un gran discurso en materia de diplomacia y creo que a ellos les interesa obviamente avanzar, sobre todo a Estados Unidos, que está ahorita muy obsesionado por seguir manteniendo su figura de hegemón frente al mundo. Y creo que también el hecho de que Claudia Sheinbaum esté conteniendo todo ese discurso violento del presidente Donald Trump y su política exterior igual tan violenta, me hace creer a mí personalmente en Claudia Sheinbaum como presidenta. Yo creo en su figura. Sin embargo, creo que también, siendo muy honestos, a México le hace falta, creo que un área de oportunidad, una inversión más fuerte en temas de inteligencia, una inversión o a lo mejor renovación sí, yo creo que hay que renovar, actualizar el tema de armamento. No, yo no estoy a favor de las armas, estoy en contra de ello, pero desgraciadamente nos encontramos frente a un monstruo, que es un país como Estados Unidos, que es líder junto con otros países, por ejemplo, como Israel, de armamento nuclear. Rusia, China ya también tienen una gran cantidad de arsenal, eh, Irán, y ante una violación de tratados de no proliferación nuclear, ¿no? Pues debemos tener cuidado del momento en el que nos encontramos, porque si se está utilizando la inteligencia artificial y el armamento para controlar o para intentar invadir a países, ¿no? Eso es delicado. Es evidente que Estados Unidos tiene un, eh, sí, un interés en consolidar su posición militar frente al mundo, que está intentando avanzar a seguir controlando zonas de influencia, controlando recursos naturales, ¿no? Lo estamos viendo con Venezuela, creo que también tú lo expusiste en uno de tus videos, y pienso que un área de oportunidad, concretamente, sería que México revisara qué tenemos para defendernos ante un posible ataque con esta idea de que Claudia dice, ¿no? Claudia Sheinbaum, aquí va a haber cooperación, no subordinación, y no vamos a permitir una intervención militar.
eso es lo que ella quiere y lo que desea, porque somos pacifistas y ellos creen, tienen los principios de política exterior, está siempre el respeto a la soberanía, la no injerencia en otros, en asuntos políticos de otros estados, ¿no? Las no intervenciones. Pero eso es México. Sin embargo, Estados Unidos no lo ve así. Creo que yo enfatizaría nada más en ello, en revisar qué tendríamos que hacer para estar más blindados, un blindaje más efectivo, ¿no? Del que tenemos en materia de seguridad. Eh, es muy interesante esto que mencionas, muy interesante porque yo, igual que tú, creo que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene buenas intenciones con México, pero obviamente está limitada por la hegemonía estadounidense. Entonces, realmente surge la pregunta de si Estados Unidos se atreviera a intervenir a México. Ujú, ¿Podría México contener una intervención así? Yo creo que no, yo creo que no, o sea, claro. evidentemente no. Y también creo que ya México está demasiado subordinado a Estados Unidos, desgraciadamente. Es Ujú, inevitable, compartimos frontera con el ujú, país más poderoso, si no del mundo, porque ahora ya China y Rusia le disputan esa hegemonía, ujú, sí de todo Occidente. Entonces, ni modo, México sí es un país que está subordinado a Estados Unidos, hay que aceptar esa realidad. Sí, siempre respetando la soberanía de otros países, siempre no estando de acuerdo con las agresiones que Estados Unidos cometa con países como Venezuela, por ejemplo, que Claudia Sheinbaum sí lo ha dicho, que ella no está de acuerdo con una intervención en Venezuela, pero ahorita que hablas, ¿no? De esto de una mayor inversión en armamento, ¿no? Para México, para defenderse, y que hablas de la inteligencia, quería yo mencionarte que creo que en el ramo de la inteligencia, también México, y ahí sí lo veo muy débil, sí, 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 su inteligencia es muy, muy pobre, coincido contigo, porque toda la cuestión del espionaje, ¿no? A la gente, ¿no? A los civiles, a las personas civiles. eh, mi opinión es que la llevan a cabo no nada más el gobierno, sino personas con dinero, es decir, personas con poder en México espían a otras personas usando software Pegasus. Esto yo ya lo he denunciado, el software israelí, ¿no? Pegasus. Creo que la gente, los particulares compran ese software para espiar a otra gente. Yo no lo puedo asegurar, pero siento que en general hay muchas trapacerías que llevan a cabo los grupos golpistas, ¿sí? Y que la inteligencia en México no siempre es muy efectiva para detectar este tipo de eh, asociaciones, este tipo de acciones de grupos subversivos. Entonces, sí estoy de acuerdo que la inteligencia en México es mala, y creo que también ese es un legado de las agencias de seguridad que se estilaron en México desde los ochentas, que estaban totalmente subordinadas siempre a otros intereses, ¿no? Y me parece muy interesante este comentario que haces de la inteligencia en México, que es un tema pendiente, no muy descuidado, que no. Y, a mí también me parece muy interesante lo que estás diciendo porque tenemos un grave problema. Al ser México un país pacifista, porque realmente lo es, no prioriza en armamento, no va a invertir en ello porque no le interesa utilizarlo. Pero lo que no está considerando es que tiene que blindarse ante un país que en este momento está atacando por doquier, por todas partes, está imparable. Podríamos decir que Estados Unidos está en un momento crítico, Sí, está realmente está de atar Estados Unidos ahorita. desesperado. Entonces, ante esa desesperación frente a lo que acabas tú de decir, una Rusia, una China, eh, no sabe qué hacer. Y creo que en México hay talento para el diseño ar- sí, de inteligencia, que hay mucho talento, pero veo muy complicado que se invierta en ese rubro
y que nos blindemos porque pues es como, como alertarlo a Estados Unidos, ¿no? Y una vez que pueda Estados Unidos a lo mejor ver que México se pudiera blindar, puede estallar por el asunto, por el comportamiento que tienen ellos en el manejo de su política exterior frente a países que consideran de su total dominio, porque tú lo sabes y lo has dicho en reiteradas ocasiones, ellos se manejan con esta teoría de la realpolitik, bajo estos preceptos, bajo el neorrealismo, el realismo, la realpolitik, bajo la doctrina Monroe, esta segunda enmienda de que Dios les da la facultad de tener armas para protegerse, es un poco ese discurso que ellos tienen. Veo complicado que la presidenta Claudia Sheinbaum blinde más ese rubro, pero sería importante que lo analizara ella con su gabinete porque estamos en otro momento en donde la inteligencia artificial está caminando a pasos Oh, sí, inimaginables. no, no, lo de la inteligencia artificial ya da miedo. Ujú. Horrible. Oye, ahorita que dices esto, ¿no? De la necesidad, porque estás haciendo realmente hincapié en la necesidad de que México se arme, ¿no? Como país. Y me quedo pensando que todos sabemos, ¿no? Que realmente en la arena internacional el único disuasivo efectivo, desgraciadamente, contra potencias muy agresivas como Estados Unidos son las armas nucleares. Tú lo sabes muy bien. Pero hemos visto y estamos viendo en este momento cómo Irán, sí, que únicamente enriquece uranio con fines pacíficos y de desarrollo tecnológico, es un país que ha sido eh, rotundamente agredido por Estados Unidos por el solo hecho de tener un programa de desarrollo nuclear con fines pacíficos y científicos, claro, con el patrocinio, ¿no? de Israel con su intervención. Entonces, Irán no ha podido desarrollar armas nucleares porque Israel no quiere, y bueno, Israel se lo pide a Estados Unidos, Israel entonces logra que Estados Unidos intervenga y ha sido un drama para Irán, ha sido bombardeado, ¿no? Sabemos que este año fue bombardeado, acaba de ser bombardeado, eh, y ha sido un drama, una peregrinación para que Irán pueda tener un desarrollo nuclear, no ya con fines armamentísticos y de defensa, sino con meros fines científicos y pacíficos. Mataron a 9 de sus científicos, ahora que fue el ataque en mayo. Entonces, te pregunto, ¿crees que México pueda algún día tener un desarrollo nuclear? No con fines pacíficos, sino con fines de defensa. ¿Crees que Estados Unidos lo permitiría? No, creo que no. Y te digo al respecto por qué. Ahorita estás mencionando esto de Irán y efectivamente, bueno, Irán sí ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, ¿no? Como firmante del tratado se ha comprometido a no a fabricar armas nucleares, ¿no? Y de no adquirir tampoco armas, ¿no? Según lo dice la Agencia Internacional de la, ¿cómo se llama? De la Energía Atómica, perdón. Pero la posición geopolítica que tiene Irán es otra frente a la que tiene México. Y finalmente, aunque México también tiene recursos muy interesantes para Estados Unidos, sobre todo en Tabasco, el petróleo y lo que tenga, el litio, lo que haya, creo que no va a ser necesario y que Estados Unidos no permitiría, porque eh, somos propiamente para ellos, sí, como una colonia, ¿no? Eh, muy triste decirlo, como mexicana me entristece porque a mí me gustaría que cada país tuviera la oportunidad de desarrollar su armamento nuclear. Y reitero, no estoy a favor de las armas, realmente no creo que sea el método ni el medio, ni la forma de dirimir los conflictos, las guerras, los problemas. Para eso existe la democracia, perdón, la diplomacia. Discúlpame, la diplomacia, pero ante un país como Estados Unidos, que tiene bases militares en todo el mundo, que
ha utilizado bombas nucleares, que es uno de los países que más armas nucleares tiene, junto con Rusia, Reino Unido, China, Francia, India, Pakistán, otros países. Yo creo que es importante que los países hoy por hoy tengan cierto arsenal nuclear, perdón, cierto armamento nuclear, incluido México, desde luego, pero eso es algo que Estados Unidos no va a permitir ante su Consejo de Seguridad. Entonces lo veo muy complicado, a menos que, por ejemplo, Rusia o China, algunos otros países, Pakistán, la India, Irán, Ujú. tuvieran más arsenal y que realmente fueran un peligro para Estados Unidos, porque realmente creo que no lo son. Y entonces sí, Estados Unidos tuviera que blindar sus fronteras, ¿no? La de Canadá y de Estados Unidos. En ese escenario, creo que sí, Estados Unidos permitiría que México tuviera armamento nuclear. De otra manera, creo que no. Entonces, ¿tú crees que México podría tener armamento nuclear solo si Estados Unidos lo autoriza, correcto? Solo si a Estados Unidos, en pocas palabras, le conviene y lo Sí. considera favorecedor para él mismo, ¿no? Y cuando digo Estados Unidos, la verdad es que hay que ser honestos, no hablamos de todo Estados Unidos, donde hay más de 365 millones de personas, sino de un grupo en el poder que desde Mm, hace varias décadas controla a Estados Unidos, que está conformado por el complejo militar industrial, por el lobby israelí y otra gente, ¿no? Muy poderosa. así es, Oye, efectivamente. entonces vamos a la pregunta importante y la razón por la que estás aquí. Tú sabes que la semana pasada, no la semana pasada, antepasada, perdón, hace casi 15 días, se dio un acto muy desafortunado por parte de Lili Telles, que es un plurinominal en México, que todos sabemos que forma parte de los grupos de presión y de los grupos golpistas en México. Yo siempre les he llamado grupos golpistas, pero ahora, después de que hice el análisis de mi video, ahora estoy convencida de que más bien el mote correcto para denominarlos es grupos de presión, porque a eso se dedican, a presionar a los gobiernos para que lleven a cabo ciertas acciones, ¿no? Entonces, bueno, tú sabes, estás muy bien informada, eres internacionalista, sabes de política, ¿no? De México. Estás informada y sabes que Lili Telles fue a Fox News a dar una entrevista muy desafortunada en donde dijo cosas totalmente falsas, en mi opinión, acerca de Claudia Sheinbaum, acerca del gobierno de México, queriéndolo pintar como un narcogobierno y atreviéndose a llamar a la presidenta Claudia Sheinbaum de narcopolítica, de acusarla de narcopolítica. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿no? En el marco de esta entrevista que tuvo esta persona, Lili Telles, en Fox News, y en el marco de la cooperación real, constante y sonante que México, perdón, que México se está esforzando por llevar a cabo con Estados Unidos, un poco como Estados Unidos lo pide, ¿qué opinas no de las acciones de Lili Telles? ¿Qué opinión te dan? Y realmente haz un contraste entre lo que ella dijo en el programa y lo que es verdaderamente la política exterior de México en el tema de cooperación y concretamente seguridad con Estados Unidos. Por favor. Sí, mira, antes de responder a tu pregunta, quisiera poner como ejemplo paradigmático o un ejemplo de buena cooperación, el de la Agencia Española de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. España siempre se ha distinguido por ser un país altamente cooperante. Estuvo apoyando siempre a la agencia UNRWA con el tema de Palestina y su agencia de cooperación es muy buena. Podría decirte que es para mí un caso importante de señalar la cooperación que España lleva a cabo con otros países de la región, ¿no? De América Latina sobre todo, que es lo que nos atañe mucho y que nos importa. Ello nos da muestra de que la cooperación funciona y que tendríamos que estar hablando, como dice la presidenta Sheinbaum, de cooperación, no subordinación. Y tendríamos que en este momento eh,
organizar foros internacionales. Parece que el presidente Gustavo Petro está tratando de organizar de manera urgente con otros estados algún foro para contener la guerra, la violencia y para apostar a la paz y a la cooperación. Y creo que ejemplos de cooperación han existido siempre y por eso quise poner el ejemplo a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que es la AECID. Muy bonito ejemplo. Sí, ya, Y aunque bueno, pertinente, ya aunque ¿no? tenemos, Porque toda Europa, perdón por interrumpirte, toda Europa, bueno, lo sabemos, es una de las entidades políticas que más interesada está en la cooperación realmente, ujú, tratando siempre de utilizar las vías de los mecanismos, ¿no? Diplomáticos y de cooperación. Ya ujú, sabemos que Europa tiene posiciones eh, eh, equivocada sobre muchas cosas, ¿no? Sobre sus relaciones con el sur global, especialmente, pero sí hay que claro. reconocer que, como dices, Europa en general coopera. Y creo que, bueno, tú nos puedes explicar mucho lo de España porque estudiaste tus dos maestrías ahí en España, ¿no? Sí, y entonces al margen de esas eh, disputas que hay, de esos sentimientos encontrados que hay con España, yo de manera muy objetiva señalo esto, ¿no? La cooperación funciona, la cooperación siempre ha existido y lo que ha pasado, lo comentaste tú muy bien al principio, es que Estados Unidos la ha debilitado porque le es muy conveniente debilitar la cooperación. Y Europa sí, tenemos ejemplos también de exitosos en materia de cooperación. Así que me parece que lo que hizo Lili Telles, pues nos recuerda, nos hace recordar que la traición siempre ha existido en todos los momentos de la vida, en todos los contextos históricos, ¿no? Lo tuvimos con, por ejemplo, ¿no? Benito Juárez, ¿no? A través de esa figura de Maximiliano y Carlota, esa traición, ¿no? De ciertos personajes que incitaron a la intervención de fuerzas extranjeras en el periodo de Benito Juárez. Y yo creo que lo que hizo esta señora que desconoce y no sabe de, pues sí, ignora de temas de política exterior, de los principios de política exterior, yo creo que ya no tiene conocimiento real. Creo que como senadora, ella tiene una responsabilidad muy grande, muy fuerte de ser congruente por la posición que tiene como funcionaria. Pero tú lo acabas de decir, realmente estas personas eh, se ciñen a ciertas directrices de algunos grupos de poder. Es evidente que no le interesa a México, que su posición no es de reivindicar que México tenga derecho a vivir en paz, toda vez que al contrario, ¿no? Está acudiendo a pedir, a incitar al intervencionismo. Eso es muy delicado porque nos pone en una situación de mucho peligro porque estamos viendo que Estados Unidos cuenta con armamento muy sofisticado, que tienen drones y ahorita me gustaría que tú nos explicaras eso porque no estoy tan metida como tú en el tipo de armamento ya más sofisticado que tienen, pero lo puedo imaginar sin conocerlo como tú a fondo. Y entonces me parece que ella eh, debería de tener al menos alguna sanción como funcionaria. Ahí, yo también tuve la oportunidad de trabajar en algún momento en gobierno y hay faltas administrativas. Cuando tú cometes una falta como funcionario, te sancionan, ¿no? Hay lo que se llama la separación del cargo, te separan de tu cargo, ¿no? O te inhabilitan del cargo. Ella miente cuando dice que la presidenta la iba a penalizar o algo así, comentó la señora, y creo Que que, la iba a meter a la cárcel, exacto, que le iba que la iba a meter a a prisión. presentar cargos no Ujú. penales. Pero creo que al menos una multa, una falta administrativa, a lo mejor no la separación del cargo,
o inhabilitarla por unos días o por un tiempo. Creo que eso sí, desde mi opinión muy personal, sí lo tuvo que haber considerado Claudia Sheinbaum y obviamente la presidencia del Senado, ¿no? Sí, 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 sí se tuvo que dar esa posibilidad, porque entonces la irresponsabilidad con la que ella actúa puede quedar impune, no pasa nada, y entonces ella puede volver a incitar al intervencionismo las veces que quiera, y entonces si no se pone un límite a este tipo de acciones que son en detrimento de la seguridad del pueblo, pues ¿qué autoridad tenemos? ¿No? No estoy para nada descalificando la gestión ni el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sinceramente no, pero a mí sí me ha molestado mucho esa posición un tanto, pues, no tan clara de, oye, al menos tienes una sanción, vas a estar inhabilitada del cargo un tiempo. Eso a cualquier funcionario que esté centro de gobierno te lo hacen, te lo aplican. ¿Por qué a ella no? Eso es lo que creo. Y que es una persona que, pues, no le interesa desde luego el tema de la cooperación, no es una mujer que le interesa para nada el tema de la paz, que no es una mujer que realmente sea una demócrata, que no es una mujer que realmente nos represente en el Senado como una figura que cuida los intereses del pueblo mexicano. Eso es evidente, se le ha criticado mucho y bueno, a mí no me gustaría verla ya en el Senado. Sinceramente, me gustaría que la retiraran del cargo porque es una irresponsabilidad muy grande lo que ella hizo. Eh, sí, sí, claro, yo sí, yo te quiero decir que yo sí estoy muy desilusionada de que Claudia Sheinbaum expresara que no la iban a desaforar, porque creo que ella lo está haciendo por cuidar la imagen, ¿no? La imagen política de Morena, vamos a decirlo, del partido, de la presidencia, su autoimagen de ella misma. Entonces, en aras siempre de quedar bien, de que no los vayan a tildar de dictadores, se permite una y otra vez que grupos golpistas, que personas que no respetan la ley en México, se salgan con la suya y en mi opinión esto lleva a la impunidad, ¿no? Eso por un lado, decirte. Y ya por último, mira, yo sé que ahorita tú acabas de dar tu opinión de una manera muy profesional como estudiosa de las relaciones internacionales acerca de las acciones de Lili Telles. Y te quisiera preguntar si quieres dar una opinión un poco más personal, ya es a juicio tuyo. Y adelante, o sea, que aquí puedes decir lo que quieras, es un espacio súper pequeño, apenas si nadie se conecta al canal, entonces eres libre si quieres decir algo un poco más personal acerca de la conducta realmente para mí baja y traidora de esta señora Lili Telles Rastrera. ¿Algo más que quieras agregar a nivel personal acerca de su conducta? Aparte de lo ya profesional que tú expresaste, Algo, explicando las violaciones que ella ha cometido de los protocolos, ¿no? Que deben de cumplir los funcionarios, etcétera. mira, algo más que también me gustaría agregar, reiterando que la cooperación, claro que funciona y es buena para las naciones y tendríamos siempre que cooperar con el país que está atravesando dificultades económicas, ¿no? Cada país, cada región tiene sus propios procesos históricos, culturales, políticos, y cada país tiene el derecho a su pleno desarrollo. Yo creo mucho en el desarrollo, pero en la horizontalidad. Y yo te quiero mencionar un buen ejemplo de cooperación, porque esta señora lo ignora y debería realmente involucrarse en el tema por el cargo que tiene. Y me, ha- esto te lo digo ahorita en la siguiente pregunta, pero la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha colaborado con El Salvador en un programa muy bonito que implementó López Obrador que se llama Sembrando Vida. Allí hubo una cohesión muy bonita de cooperación de la región.
y ha habido otros ejemplos muy bonitos de cooperación, de reformas educativas que se implementaron en Asia y en Finlandia, con países como Taiwán, como Singapur, como Corea, como Finlandia, porque Finlandia es un ejemplo exitoso en materia de educación, y se hicieron reformas educativas a largo plazo en estas regiones, en Singapur, en Taiwán, en Corea, este, con el apoyo y tú lo sabes porque también tienes formación en el tema, tienes bastante formación, estás muy bien formada, sobre lo que fue las pruebas PISA. Ahora, algo allí que hubo esa cooperación. Ese es otro ejemplo de cooperación en materia de reformas educativas. Otro ejemplo que te acabo de mencionar y le menciono a tu audiencia, a tu público, es el que hizo el de México con El Salvador, ¿no? Este, ha habido también cooperación técnica con Alemania, ¿no? Parece que la Universidad de Guadalajara también ha hecho este, temas importantes en materia con universidades alemanas, temas de manejo de agua, ¿no? Y el Telecan también es un ejemplo de buena cooperación comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, con todo y sus bemoles y sus asimetrías. Entonces, yo creo que a mí, ahora sí regresando a tu pregunta, sabiendo que la cooperación al desarrollo existe y que está para garantizar que los países eh, tengan derecho a ese desarrollo, me parece que el cargo le queda pequeño a la señora, perdón, le queda grande, el cargo le queda grande, es pequeña ella para el cargo, me parece pequeña, pequeña en el sentido que para el cargo que tiene como senadora, incluso nos está ridiculizando en Estados Unidos. Incluso me da vergüenza que nos represente. Me da mucha vergüenza porque obviamente se mofan, se burlan de nosotros como pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo la eligió. Porque, bueno, el pueblo no la eligió, ¿no? Pero representa a ella al pueblo mexicano. Entonces, que vaya a pedirle al presidente Donald Trump, a Como su... plurinominal, lo Exacto, representa, claro, ellos no lo saben, pero claro. aunque sea como plurinominal y aunque nadie haya votado por ella, como quiera que sea, pero ella nos representa y toma decisiones a nombre de todos los mexicanos, ¿no? Como dices, perdón, perdón, sigues. No, entonces, no hay problema. Entonces, a mí me parece realmente vergonzoso. El puesto, reitero, le queda grande, es pequeña, ella es muy pequeña. Yo esperaría que tuviéramos funcionarios de primer nivel. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en que eres funcionario de gobierno y representas a un pueblo, tú tienes ciertos códigos éticos, ciertos valores y cierta formación que te dan para cubrir cabalmente en el ejercicio del respeto, a la democracia y a la seguridad del pueblo en tu figura de funcionario, y más ella como senadora. Entonces, a mí me parece que espero realmente que el tiempo corra pronto para que esta señora salga del Senado. Yo no la apruebo de ninguna manera. A mí me avergüenza como mexicana, como ciudadana común. A mí no me representa de ninguna manera. Estoy muy, muy decepcionada de que no ha habido ninguna sanción, ninguna para ella. Que mínimo, porque te lo digo, cuando eres funcionario te sancionan, te pueden hasta inhabilitar o te retiran del cargo, te separan del cargo. Esto viene en la Constitución. No sé qué artículo, no, la verdad es que no lo recuerdo, pero es así. Entonces, es una mujer que más que nada parece actriz. Yo podría ver en ella un tipo como de actuación muy mala, por cierto. Eh, Finge, es evidente que finge cuando habla. Es un poco como la figura de Eduardo Verástegui, que no me gusta, que no respaldo lo que está haciendo este señor. También que era actor, que también me parece mal actor.
de fingir que están en una corriente ideológica y política para agradar a Donald Trump o para hacer ver que ellos representan eh, esa ideología política que tienen en Estados Unidos, ¿no? Creo que es evidente que tenemos figuras muy peligrosas dentro de la escena política, dentro del gobierno de México, que sí, que hay un despertar de conciencia crítica muy grande que dejó López Obrador, que él abrió el camino, eso es una realidad, pero también tenemos a un México polarizado, con una división profunda, pero el mundo en sí está ahora mismo en una situación muy, muy difícil. Estamos en una crisis humanitaria frente a un tema muy difícil de genocidio y que puede dar margen a pequeños genocidios, microgenocidios, que está pasando en Sudán, que está pasando en el Congo, que si nos descuidamos aquí en el norte de nuestro país, se genera un genocidio, y espero que no, con esta idea de esta señora de incitar al intervencionismo. Es que me parece de verdad de un cese inmediato del cargo. Es un cese inmediato del cargo. Yo te quería decir, Amina, ahorita que te escucho abundando un poco más sobre las acciones de Lili Telles, sobre su carácter, sobre su personalidad, decir tres cosas. Decir, uno, que esto que dices es totalmente cierto. Esta señora no tiene ningún, eh, ningún miramiento ante la posibilidad de dañar a México. No, no le importa en lo más mínimo, tiene un desprecio total, en particular por la paz, como mencionas. Y yo quería decir que esto se debe a algo muy sencillo, ¿no? Tratando de abundar con lo que estás diciendo nada más. Ella es una señora de la extrema derecha, de la extrema, extrema derecha, de la ultraderecha, ¿sí? Por eso simpatiza por Donald Trump. Por eso fue a un programa de televisión que promueve, ¿no? A MAGA y, digamos, el discurso de Donald Trump. Entonces, como promotora y simpatizante de ese discurso y de ese movimiento político de extrema derecha, ella, al igual que ellos, tiene un absoluto desprecio por la paz. Y ella viene, al igual que toda esa gente, eso es algo que hay que explicárselo a quien nos está viendo, tienen un absoluto desprecio por la paz porque esa gente no cree en en la cooperación, Ujú, porque esa gente no cree en la cooperación, no cree en los tratados, no cree en la negociación, ellos solo creen sí en la hostilidad, en la ujú, competencia. Son realistas de la política. Para ujú, ellos el mundo es hostil, reina una anarquía en el escenario internacional y la única manera de desenvolverte en ese escenario es a través de la hostilidad, del poder y de las armas. Ella como tal encarna perfectamente ese ideal político de la extrema derecha y tiene un absoluto desprecio por la paz, como acabas de decir, me parece muy atinado ese señalamiento que haces. Y además es una persona hipócrita, porque Lili Telles se autodenomina católica. Ella dice que es muy católica, ¿no? E invoca mucho a Dios. ujú, Y de hecho, en su entrevista habló de Dios claramente leyéndolo, decía un papel, sí, como algo totalmente planificado, jamás sentido del espíritu. O sea, yo como atea tengo más espiritualidad que ella, créeme. Y ujú, se autoproclama católica, pero dime o díganme los que nos están viendo, ¿cuándo ha dicho una sola palabra de amor por los niños ujú, palestinos ujú, a los que han asesinado en el más brutal, cruento, cruel y despiadado genocidio? ¿Cuándo ha dado una palabra de amor por los niños palestinos? Cristo era palestino. Y no tienes que ser cristiano ni católico para entenderlo. ¿Conocemos la Biblia? ¿No? Yo conozco la Biblia, la he leído, sé lo que dice. Cristo era palestino y sus enseñanzas fueron de amor. Jamás habría él cobijado un genocidio como el que está cometiendo Israel en Palestina y se hubiera alzado en contra de él. Esta señora Lili Telles no solo no es pacifista, es una hipócrita y es una señora violenta, violenta que promueve el odio, que promueve las ujú, intervenciones, que promueve un doble estándar en donde se proclama seguidora de Dios, pero con sus acciones nos demuestra que
muchos ateos, muchos de nosotros que somos ateos, de verdad tenemos en nuestras acciones al menos, creo, más conexión con un supuesto Dios o al menos con el Dios bíblico que ellos. Eso por un lado. Y esto que estás diciendo de las actuaciones de Lili Telles que parece, ¿no? Que es alguien que está actuando. Sí, claramente. Todos vimos en la entrevista que dio ahí en Fox News cómo estaba leyendo de un papel, o sea, leía. Entonces, a ver, todos podemos escribir en un papel nuestras ideas, ¿no? ¿Es válido? No, a lo mejor te da nervios, pero es como si ella hubiera sabido de manera predeterminada lo que le iban a preguntar. No, entonces esto es bien, bien extraño. Es bien extraño. No nada más que lea el papel, déjate tú que lo lean, porque algunos programas de YouTube dijeron que le escribieron el script. Bueno, puede ser, pero lo más grave es que esa lectura tan robótica que hizo de las preguntas, a mí me habla de que hubo una preparación previa para esa entrevista y que ella ya sabía lo que le iban a preguntar. No, entonces no fue algo espontáneo. Y creo que esto que dices del otro, del actor cantante mexicano, que está también muy involucrado ahora quiere él autoproclamarse como un, no sé, líder de la extrema derecha, pues es lo mismo. Es una persona que está actuando y que bueno, no da una, ¿no? La verdad, el pobre. Y Y si me permites ahorita decir, perdón, ahorita que termines, decir algo más, por favor, ahorita sí. que termines. Y por último, decir que estamos viviendo, retomando esta idea de que estamos en una crisis humanitaria, sí estamos en una crisis humanitaria y civilizatoria. Estamos en Ujú. una crisis del orden de los valores morales en todo Occidente porque se ha impuesto, está permeando, campea en este momento el pensamiento político de la derecha. Hay un ensayo de Simone de Beauvoir que se llama así El pensamiento político de la derecha, que es buenísimo, que les recomiendo. Está permeando este pensamiento que se basa en la descalificación, en la violencia, en el odio, en la hostilidad, que deniega, ¿no? Y niega todos los derechos humanos, políticos y civiles al otro, digamos, adversario en la arena política. Y sí, esto está pasando simple y sencillamente porque en este momento, en uno de los países más poderosos del mundo, pues está enquistada la extrema derecha y esos valores de odio, de hostilidad, creo yo, se están reproduciendo y toca a nosotros desde la izquierda, ¿no? Desde el progresismo, tratar de clamar por valores menos nocivos, por valores más positivos. La izquierda es combativa, nosotros verbalmente somos muy combativos, pero la izquierda no es violenta físicamente, ¿no? Y eso es lo que nos distingue de, creo yo, la extrema derecha. Y ahora sí, por favor, lo que ibas a decir. Esto que dices es muy bonito, me parece incluso hasta poético, realmente, que hagas esta analogía, ¿no? La izquierda, desde luego, es combativa, es disidente, es crítica y contestataria, pero no es violenta per se. Eso es real. No ejerce un discurso de odio. Y era lo que te quería comentar. Eduardo Verástegui creo que se está transformando, ¿no? En un líder religioso. Eh, Tiene un buen guión. El señor, para mí, siempre fue un mal actor. Y bueno, sigue actuando mal porque realmente no creo que muchas personas puedan creer que es una figura que religiosa. Desgraciadamente hay gente que creerá en su discurso, pero también quisiera agregar que esta posición que tiene Lili Telles se parece un poco a la de este chico Charlie Kirk, al que asesinaron, que no hacían política, ella no hace política, no, la señora no sabe de política, menos de paz, mucho menos. Es gente que propaga el odio y la crispación, ¿sabes? Que son partidarios de las armas, que son enemigos acérrimos de la cultura de paz, del orden basado en las leyes, de la igualdad, de los derechos humanos. Creo importante señalar que el discurso de odio va a movilizar el odio. Si tú te manejas con un discurso de odio, van a movilizar a la masa para que se genere y provoque más odio. Entonces, creo que ella es una agitadora,
que está utilizando la poca fama que tiene, que emana de su discurso, ¿no? Eh, y que eso va a socavar, desde luego, ¿no? Los derechos y las libertades del pueblo, ¿no? Si pensamos que sigue ella en ese discurso agitador, incitando, vuelvo a decir, ¿no? Al intervencionismo. Entonces, pues era lo que Cumpliendo un quería. papel, ¿no? Muy claro. Claro, Un peón. y creo que es muy bueno que ahora que termine que terminemos este programa, al finalizar quisiera decirte unas cosas y darte mi agradecimiento, pero creo que es muy importante que exista este espacio, canales como el tuyo, que hace rato has dicho que va en crecimiento y así será, estoy segura que va a crecer porque tienes un contenido muy bonito, muy humano, que con muchas ciudadanas y ciudadanos nos vamos a sentir identificados con tu canal, con tu postura, con tu figura tan crítica y tan humana, tan respetuosa, ¿no? Eso yo te lo admiro mucho. Muchas gracias. Y quisiera decirte que desgraciadamente, y tú lo sabes porque tienes igual los estudios, la formación, se están generando grupos tipo Ku Klux Klan y esto aterra mucho y que están enlazados, es una mafia global. Es que es Tenemos el a Ku un... Klux Klan el Sí, que está aquí tenemos, gobierna el Ku Klux Klan, ¿no? claro, Aquí está ten- gobernando el Ku Klux Klan. No, no piensen claro, otra cosa, no nos confundamos. Es el Ku Klux Klan el que está gobernando. Bueno, todos sabemos que el abuelo de Donald Trump, pues hay investigaciones de esto aquí en Estados Unidos, perteneció al Ku Klux Klan. Todos sabemos que Donald Trump le negaba a los inquilinos negros y latinos los departamentos, ¿no? Que ellos rentaban porque son dueños de edificios, tienen inmobiliarias. Entonces sí, o sea. Es literal, o sea, está gobernando el Ku Klux Klan en Estados Unidos y perdón por interrumpirte, pero esta gente que mencionas, como Lily Telles, este hombre, el que quiere fundar la religión, la secta, el artista Verástegui, ellos encarnan esos mismos valores, o sea, son racistas. O sea, son racistas absolutos, totales, descarados y delirantes. Y esta señora Telles, como dije en mi video anterior, la única razón por la que se envalentona y cree que puede hacer todos los desfiguros que hace ahí en el Senado es porque la señora tiene dos genes más europeos que el resto de nosotros, que somos mestizos, y cree que eso le da derecho a subirse, a pontificar en el Senado y a humillar, como humilla a este Fernández Noroña, a gritarle porque le dice unas cosas que a mí me claro. parecen de una bajeza, o sea, ¿qué le pasa? O sea, que no, Y, o sea, si tienen fuero, pero que no hay leyes de comportamiento en el Senado. O sea, tener fuero quiere decir ofender, gritar, como ella hace, no sé, a mí me sorprende todo eso, la verdad. es delicado y vergonzoso y cabe decir que es una mafia global, que está Lili Telles y Eduardo Verástegui pertenecen a una mafia seguramente, pero esta figura deleznable que vemos en ellos la encontramos también en un Zelensky en Ucrania, ¿no? Que propiamente son actores o payasos, no sé cómo decirlo, que trabajan para estas élites, para estos grupos de poder y que son agitadores del odio. Reitero, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú te manejas desde el odio? Movilizas el odio. Ellos son agitadores del odio. ¿Y qué es lo que hacen? Manipulan a otra gente que no, desinformada, lamentablemente, gente desinformada que va a caer en ese discurso. Y eso está pasando en México. Mucha gente, Afortunadamente, Chantal Amina no tienen jale. Ni Lili Telles ni Eduardo Verástegui tienen no, jale entre la afortunada. población, no los jalan. Los únicos que los siguen son los bots en las redes porque ellos tienen una inversión muy alta en Mm, bots. ujú, Entonces ellos crean opinión pública falsa, ellos crean realidad social falsa y hacen creer que tienen más seguidores entre el pueblo de los que realmente tienen porque pagan a bots. Pero la realidad es que en los hechos la gente de la calle no los sigue, simplemente los ignora, porque no tienen una propuesta que sea significativa para el pueblo, ujú. ¿no? Sí, y hoy por hoy, pues ahí tenemos, como dices tú,
figura tan peligrosa que representa a Estados Unidos, ¿no? Bueno, esa derecha que nos estás tú comentando, que está exacerbada, que es la misma derecha que pretenden impulsar en Europa, ¿no? Y que, eh, pues si nos descuidamos, puede globalizarse. No sé si sea la tendencia, a lo mejor tú lo sabes. Si en tu opinión tú crees que la tendencia es que la derecha se globalice, que exista un gobierno de derecha global, ¿no? No sé qué opinas. Sí, lo he dicho, la derecha, o sea, lo he dicho, se los he dicho reiteradamente, la derecha está haciendo mucho daño en Estados Unidos, en Latinoamérica, pero ya esta idea de una derecha global me parece muy pertinente porque ellos siempre han acusado, ¿no? A los liberales de globalistas, ¿no? Ujú, Quieren dominar, pero en realidad, o sea, por favor, el dominio global siempre lo han querido ellos, es su sueño, ¿no? Nunca acariciado tener un control absoluto planetario. Entonces sí, yo no lo había pensado con ese término, la palabra global, pero sí definitivamente creo que la derecha, siempre lo he dicho y lo he creído, tienen una concepción imperialista del poder y de sus atribuciones en el mundo y específicamente Estados Unidos, se auto adjudica el papel de dominio eh, planetario, ¿no? ujú, ujú. Entonces, sí, no así, pero sí, o sea, no tengo la menor duda. La derecha está enamorada del poder. La derecha es amor al poder y violencia. Eso es lo que creo que yo que caracteriza a la derecha, esas dos palabras, amor al poder y amor a la violencia. Ujú. Y no tenemos, pues, en estas figuras, pues, no hay ni siquiera, no cabe la comparación, desde luego, entre un hombre educado, amable, humilde, humilde quiero decir que no era arrogante, que era un hombre que inclusive te daba las gracias cuando llenaba las planchas del Zócalo, un hombre que agradecía, un hombre respetuoso de la diversidad, de lo que tenemos en México. No cabe la comparación con de esta señora con López Obrador, desde luego. Entonces, yo creo Pero que que fue un error de él haberla dejado entrar al movimiento, ¿eh? Hay que decirlo yo. Coincido contigo, Obrador, es un señor de estatura, ¿no? Moral, histórica, al menos para México, tal vez no a la altura de un Hugo Chávez, pero sí, o de un Salvador Allende, pero sí, es una figura importante para México, pero, y coincido contigo, nada que ver una Lili Telles con AMLO, pero sí, definitivamente ahí a AMLO se le fue y tiene que haber esa autocrítica por parte de la Cuarta Transformación de ya no dejar entrar a gente nefasta que daña al país. y creo que, bueno, es evidente que el mundo ahora mismo nos encontramos con mucha preocupación por lo que estamos viendo, por lo que se está viviendo, pero también con mucha esperanza de contribuir con nuestro granito de arena a, en lo poquito que podamos, en nuestra pequeña área de trabajo, en donde nosotros podamos contribuir con cambios, ¿no? Y eso... pues creo que me gustaría decirle a tu auditorio que lo que nosotros hagamos en donde estemos, hagamos siempre las cosas desde el respeto a la dignidad de la otredad, desde el respeto a nosotros mismos primero, desde ser personas contenidas, educadas, de no dar más paso y margen a la violencia, de contenernos un poco ahorita que estamos enardecidos, ¿no? Las redes, las personas en general, porque no es para menos, también es válido sentirnos así, indignados, y se habla siempre de la digna rabia, ¿no? La que dignifica y la que ayuda para construir. En esa yo creo, ¿no? Pero en esta violencia, por ejercer violencia nada más para agitar a la destrucción, como lo está haciendo esta señora o este señor Verástegui o algunos otras figuras que ahora mismo no recuerdo, pero que hay muchos, este, lo que pasa en Ucrania con Zelensky, ¿no? Y otras figuras que representan títeres, digamos, del imperio estadounidense,
pues no caigamos en eso. Nada más era pues, lo que también quería compartir, ¿no? Con tu auditorio. Bueno, pues en suma, Chantalamina, nos damos cuenta que el Lili Telles representa a un bastión de la extrema derecha en México, junto con personajes como el que ya mencionaste, Verástegui, sus acciones deben enmarcarse, ¿no? En ese contexto de sumar a unas acciones que la derecha suele cometer. Ya nos explicaste muy puntualmente cómo ha sido la relación bilateral, ¿no? De México con Estados Unidos en torno a la cooperación para luchar contra el narco y nos has hecho saber que lo que ha dicho pues Lili Telles en ese programa de Fox News no se corresponde con la realidad de lo que ha hecho México, ¿no? En los hechos para combatir a este narcotráfico que, bueno, ya ni recordar cómo se expandió por el planeta, pero bueno, hay que ahora combatirlo. Y bueno, ni modo, los gobiernos tienen que trabajar en pro de ello. Y pues nada, nos acabas de dar una muy bonita charla, no solo en el ámbito de las relaciones internacionales, como especialista en cooperación, aparte también eres maestra en género por la Universidad Complutense de Madrid y a ver si más adelante preparamos alguna entrevista contigo sobre el tema, sino que también nos has dado una explicación ya muy bonita también en el ámbito del humano, de los valores, de los afectos, y nos has compartido pensamientos personales muy lindos sobre cuál debería de ser, ¿no? La labor de la izquierda, la tarea de la izquierda para este decenio que se prefigura muy complicado, dado el dominio que está teniendo la extrema derecha y que tenemos que trabajar para actuar siempre con prudencia, pero también para cuidarnos a nosotros, ¿no? Entre nosotros, para no caer, ¿no? Víctimas de este salvajismo que está permeando ahorita en el ambiente. Y nada, de nuestra parte, darte las gracias. Ha sido una alegría total que vengas aquí al programa. Ha sido una alegría total que vengas aquí al programa a platicar con nosotros. Estamos súper contentos de manteles largos. Eres una persona súper conocedora, eres internacionalista por la UNAM, maestra en cooperación por la Universidad de La Rioja, maestra en género, en feminismo por la Universidad Complutense de Madrid y pues hoy Chantalamina estuvo con nosotros. Muchas gracias y los esperamos para la próxima. Gracias, Amina. Hasta luego. Gracias a ti, muchas gracias. Hasta pronto. Bye. Bye.